Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú, se los recomiendo. Es un espectáculo fantástico. Fantástico, como nada que han visto aquí en el Perú. Le damos la bienvenida al doctor Lucas Gersi, a quien le tenemos un enorme respeto y admiración por todo lo que hizo en defensa de la democracia en el momento más difícil de nuestro país. Una persona joven que se compró el pleito y la verdad que por eso siempre te vamos a estar agradecidos, Lucas. Bienvenido. Muchas gracias, Augusto. Un gusto enorme estar Qué rápido ha pasado el tiempo, ya como que la gente no se acuerda de lo que padecimos en el momento de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, ya han pasado varios años y ya la distancia se empieza a sentir, pero la defensa por la democracia es permanente y tenemos que estar siempre ahí, ¿no? Pero nos ayudó, lucha de todos los días. Nos ayudó que, bueno, al margen de que sea Patricia Benavides con sus bemoles y problemas y todo, pero ella fue la encargada de llevar a cabo una investigación preliminar que en ese momento se interpretó sí podía hacerse. No se podía denunciar, ¿no?, al presidente de la República, pero sí lo que aducían desde la Fiscalía de la Nación era que podían hacer la investigación preliminar y sobre todo cuando se trata del presidente de la República, que es el hombre más poderoso del país, y si uno no hace ninguna diligencia y hay obviamente todos estos escándalos de corrupción que iban manchando día a día la gestión errática de Pedro Castillo, porque además los hechos de corrupción los hacían mal y eran evidentes, no podemos hacer nada entonces en contra de estos actos que toda la ciudadanía, ¿no?, los descubre a través de investigaciones fiscales o de destapes periodísticos o de las propias colaboraciones eficaces de personas como Bruno Pacheco, Salatiel Marrufo. Quedamos al margen de poder hacer nada, ¿no?, ante un presidente corrupto. ¿Eso te molesta, te preocupa o te parece acertado lo que ha determinado? A ver, creo que hemos llegado al círculo completo, ¿no? Hemos dado el giro de 360 grados. La posición original que había en el Perú era que el presidente no podía ser ni acusado ni investigado durante su mandato, excepto por los artículos enumerados por los delitos enumerados en el artículo 117 de la Constitución. ¿Y cómo llegamos a esta interpretación que permitió a Patricia Benavides hacer la investigación preliminar? Recordemos que en la época de Alan García, en la época de Ollantumala, incluso en la época del lagarto de Martín Vizcarra, se consideraba que el presidente no podía ser investigado. Por eso es que cuando a Zoraida Ábalos, al comienzo del gobierno de Pedro Castillo, se le pide que investigue a Pedro Castillo, Zoraida Ábalos dice que no. Y tú te acuerdas... Abre y cierra, ¿no? Tú te acuerdas que por decir que no, a Zoraida Ábalos la acusaron constitucionalmente y la destituyeron. Es decir... La inhabilitaron. Claro, la inhabilitaron. Pero apeló y ganó. Claro, es decir, de alguna manera, la sentencia del TC podemos decir que reivindica a Zoraida Ábalos, ¿no? Reivindica totalmente la interpretación que ella tenía. Lo que pasa es que después de Zoraida Ábalos viene Patricia Benavides. Zoraida Ábalos dice, sí, hay que investigar, y de ahí cierra, ¿no? No, ella tenía la postura que no se podía investigar. Luego, cuando entra Patricia Benavides, es que Patricia Benavides ella reinterpreta y dice, sí se puede investigar, y hace algunos allanamientos inclusive a Palacio. ¿Te acuerdas ese episodio conocido? Que encontraron un sobre con dinero en el baño, eso que se dijo en ese momento, ¿no? Y después, ya en la época de Dina Boluarte, se producen actos pues excesivos, ¿no? Cuando Harvey Colchado va a la casa, a romper la puerta. Entonces yo creo que estos hechos bochornosos son los que le han llamado la atención al tribunal y han motivado que el tribunal expida esta sentencia. Ok, al margen de los excesos está bien motivada, bien explicada, pero hay espacio para el debate, ¿no? Ok, pero para eso estamos, para debatir. Claro. Estos excesos de Harvey Colchado, con una evidente intención política, los muñecos que quería armar Marita Barreto desde FICOP, para tratar de utilizar o mal utilizar el testimonio de Iván Ciucho,
para contaminar de manera injusta e inapropiada e inexacta a Mateo Castañeda, inventándole una serie de cosas, metiéndose en una investigación que no le correspondía, diciendo una barbaridad como que lo habían querido secuestrar a Iván Ciucho para callarlo, para que no dé su testimonio, ¿no? Y que los guayquis en la sombra y el poder de DIN estaban detrás. Y todo eso era falso, era un muñeco armado por ellos y sus organigramas que salían pues a todo color en todos los noticieros de la mañana. Eso es un exceso. Pero por otro lado, definitivamente. Ahí detrás sí hay cosas legítimas que investigar. Totalmente. Mira, Augusto, yo creo que hay que leer la letra fina, la letra chica de la sentencia del tribunal, ¿no? El tribunal no cierra la puerta completamente, sino que dice que puede haber determinados actos de investigación al presidente, pero mínimos. Lo que dice el TC es, si se produce una denuncia con contenido penal, el fiscal de la Nación puede tomarle la declaración al presidente y puede solicitar la entrega de documentos. Pero no se puede hacer, dice el tribunal, actos de investigación que afecten la dignidad presidencial, ¿no? Ya, pero eso es lo que pasó, pues. No lo pueden allanar, no le pueden romper la puerta, pero un operativo como el que le hicieron a Pedro Castillo con esta sentencia tampoco se podría hacer, ¿no? Yo creo que la sentencia, a ver, yo respeto al Tribunal Constitucional, la sentencia está no fue necesario nada más que él mismo se suicidó en vivo y en directo dando un golpe de Estado, ¿no? Sí, totalmente. Pero fue porque Salatiel Marrufo en la mañana porque estaba salieron declarando. Un montón de cosas, claro. Y él sabía que eso lo podía llevar. Eso es control político, eso no es tampoco un tema de actos de investigación penal, ¿no? O sea, una declaración como la de Marrufo se podría dar también. Se podría dar al día de hoy. Sí, claro, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que regula la sentencia. Yo creo que el TC ha cerrado demasiado, creo que ha sido un poquito ya muy restrictivo. Yo hubiera regulado este tema diciendo que hay que respetar la investidura presidencial, pero al mismo tiempo permitiendo la investigación, no la acusación, pero la investigación de temas. Ya, pero por ejemplo, tú me hablas de que sí le puede tomar el testimonio. Sí, eso lo regula, regula la sentencia del TC. Eso sucedió ya. Delia Espinosa la llama a su despacho a la presidenta de la República, Dina Boluarte, le dice, investigada, tome asiento, y se armó un bolondrón, pues. Porque la presidenta le dijo, oiga, usted no me puede tratar así. Entonces, declarante. Además, lo que debería... Un broncón, ¿ah? Lo que debería ocurrir... La procuradora, Calguajurca, tuvo que decir, oye, un ratito, vamos a tranquilizarnos. Y eso habrá pesado seguro en la decisión que ha tomado el tribunal. Eso está mal. Y lo que debería ocurrir por protocolo y por respeto es que es la fiscal de la Nación que va a Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. La presidenta, el presidente no tiene por qué ir a la fiscalía. Tiene que ser al revés. El mundo al revés, claro. Exacto. Tiene que recibir el jefe de Estado, la jefa de Estado, a la fiscal de la Nación en Palacio. Porque también es una figura que se ha manoseado, se ha debilitado y sí tenemos que darle la salvaguarda que merece, ¿no? Correcto. Estoy de acuerdo con el tribunal que había que regular y que había que restringir, pero creo que el tribunal quizás ha restringido mucho y a lo mejor va a haber posibilidad de rectificar un poco más adelante, pero es la sentencia que hay y se tiene, por supuesto, que respetar y está bien motivada, bien explicada la sentencia. Ahora, tenemos el proceso de vacancia. ¿Esto se puede mejorar? ¿Es equivalente a un impeachment americano? A ver, primero, distinguir, es muy importante, distinguir una investigación penal de una vacancia, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. El presidente, si comete un supuesto delito, puede ser investigado, ahora con la sentencia del TC, investigado mínimamente, ¿no es cierto? O acusado solo cuando cierra el Congreso, cuando intenta dar un golpe de Estado, cuando impide las elecciones por traición a la patria, ¿no? Claro. En realidad... Pero ahí hay algo que yo creo que sí debe precisarse, y no sé si es menester del próximo Congreso afinar ese criterio, que además es algo de los años 30, ¿no? Incapacidad moral permanente. De hecho, más antiguo, ¿no? Del siglo, claro, está hasta en el siglo XIX, esta frase. Ya, entonces... Pero la incapacidad moral permanente no se refiere a responsabilidad de tipo penal. Se refiere a un criterio mucho más subjetivo. Puede haber un presidente que sea un incapaz moral permanente, pero no un delincuente. Son categorías de análisis distintas. Cuando el Congreso vaca a un presidente por incapacidad moral, no lo está condenando por un delito. Es simplemente un presidente que no es apto el Congreso para ejercer considera que no es apto, le retira la confianza y lo vaca. De facto, en realidad, el Congreso puede, en la práctica, expresar un voto de no confianza en el presidente.
Ya. Eso es, ¿no es cierto? Y entonces no sería... Es una válvula de escape. ¿No Una sería válvula de escape. apropiado ampliar estas causales darle una interpretación real a esto de la incapacidad moral? Mira, o ampliar las causales, no sé. El debate que se produjo en la Asamblea Constituyente tenía que ver con un presidente que había habido en un país vecino que era alcohólico. Ya. Entonces había un presidente en un país vecino que era alcohólico y permanentemente hacía papelones, ¿no? Entonces el Congreso Mira dijo... tú, ahora tenemos a un Gustavo Petro. Claro, el Congreso dijo, tenemos que tener una cláusula abierta porque nosotros no podemos prever ex ante casos de este tipo. Entonces tiene que haber una válvula de escape para que nos podamos librar de un presidente en una situación de este tipo. Bueno, Toledo estaba borracho y de putas, ¿no? De repente lo pudieron haber vacado por eso, pues no. Entonces yo soy partidario de no hacer una lista cerrada de razones para vacar. La vacancia está bien que sea abierta. Si pero la vacancia hacer lo hubiéramos precisiones pedido, sobre... Así como se han hecho precisiones en muchas cosas en este Congreso, que es algo que sí hay que rescatar. Algunas en buenas, Constitución, sí, que ahí muchas sí muy buenas. ha habido buen trabajo de Pati Juárez En general, y, sí. y el fujimorismo, aunque la gente no les quiera dar crédito por eso, yo sí se los doy. Porque Hay que dárselos, sí, claro sí. que sí. Y han regulado Además, a lo nosotros de la nos cuestión han- de confianza. Nosotros nos han consultado mucho, ahí hemos tenido debates y hemos Sí, discrepado. no, ese trabajo un sí. trabajo muy profesional. Ese trabajo sí ha estado bien hecho, pero no sería así también apropiado poder revisar esto del 117 y, A ver, y hacer alguna pero reforma. para que quede súper claro, la vacancia es una cosa y el 117 es una cosa totalmente distinta. A ver. El 117 enumera los delitos por los cuales el presidente sí puede ser investigado y acusado durante su mandato. Es decir, las excepciones a la sentencia del TC. Ya. Si un presidente, por ejemplo, lo acusan de corrupción, no puede ser investigado. Pero si lo acusan de traición a la patria, sí puede ser investigado. Ya, pero lo pueden vacar por cualquier cosa. Sí, claro, pero esa es una cosa distinta. El 117 es por qué razones te puedo investigar o enjuiciar sin vacarte. Eso es el 117. Entonces, habían un montón de proyectos de ley para ampliarlo. Me acuerdo, Susel Paredes, habían varios congresistas que querían poner, qué sé yo, delitos de corrupción, ampliar la lista, ¿no? Se puede debatir, pero en principio no. Yo creo que en principio eso que quede ahí, y si un presidente comete un delito grave, mejor que sea vacado, y una vez que es vacado, ahí empieza el tema penal, ¿no? De lo contrario, imagínate un presidente que no es vacado y que un juez ordena su prisión preventiva por un delito en el 117. Eso ya generaría mucha inestabilidad, ¿no? Ser prudente, mejor. sí, Yo claro. no creo que haya que ampliar esa lista, es mejor que sea mínima, ¿no? ¿Habla bien de nosotros que tengamos tantos presidentes en la cárcel? Alguna gente en el extranjero felicita a los peruanos por eso, ¿no? Yo creo que habla bien en el sentido de que Es un récord Guinness, por tiene lo que menos serlo. Deberíamos muestra pedir cierta independencia el récord de Guinness. los poderes. ¿Ah? Único, ¿no? Me dice Carlos Paredes que es único en el mundo. Esto es un Debe récord ser, Guinness. Deberíamos quizás tener somos nuestra los placa. número uno en eso, ¿no? Sí. Pero revela un problema moral e institucional y cultural que... Además, reiterativo, ¿no? Sabiendo que te va a pasar eso, lo haces. Sí. Es Es que el increíble. Perú no ha logrado construir un sistema de partidos pues, políticos, ¿no? Cada elección los actores son muy distintos y eso incentiva todo tipo de aventureros y caudillos que se metan a la política. Yo siempre he dicho, lo que requiere el Perú es un sistema donde el incentivo no sea ser un aventurero, sino a trabajar institucionalmente. Y eso tiene que ver con el sistema electoral. Yo creo que la bicameralidad nos va a ayudar a que seamos menos chicha en ese sentido. Hay que afinar, Y ¿no? y Muchas el otro cosas paso, todavía. el otro paso es cambiar la forma como se elige a los congresistas. El gran problema del Perú es que nosotros elegimos congresistas por regiones, cuando deberíamos elegirlos por espacios mucho más pequeños. Si se escoge Tendríamos congresistas... que tener más congresistas, pues. Puede ser, pero yo tampoco creo que eso sea lo principal. Lo principal es si tú escoges al congresista en un distrito grande o en un distrito pequeño. Si lo escoges en un distrito pequeño, terminas teniendo, por razones técnicas, un congreso con muchos menos partidos. ¿Por qué Estados Unidos tiene 2 partidos? Nada más, porque escoge congresistas en distritos pequeños. Entonces el Perú, al escogerlos en distritos grandes, termina teniendo demasiados partidos políticos en el Congreso. Ese es el problema de fondo. Ok, el sistema Lucas. electoral, ¿no? Ese es el problema. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros y bueno, seguro se nos vendrá otra campaña a sangre y fuego, ¿no? Bueno, habrá que defender Prepárate. siempre el Estado de Derecho y bueno, obviamente la izquierda va a seguir
con su cuento de siempre de la Asamblea Constituyente y todo. Aquí estamos Ahí vamos a estar. para seguir peleando. Gracias, Claro Lucas. que sí, Augusto, muchas gracias. De verdad eres un valor para este país. Gracias, Muchas hermano, gracias. por estar con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con otro destape aquí en Contracorriente.